Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Programa 244 de Radio ABC y hoy la verdad que estoy muy contento. Como siempre, normalmente cuando hago los programas me pongo muy contento. Porque converso con gente y tengo esas tertulias, esas antiguas tertulias que uno antiguamente lo hacían por una cuestión inclusive de acompañamiento, de vecindad, de amistad, y que hoy lamentablemente se ha perdido por culpa de la internet, por culpa de un montón de factores, y que también le hacen al alma de vez en cuando conversar con ciertas personas, hablar de cosas que por ahí no son tan trascendentes en la vida, pero que hacen un poco también a la historia de la tradición, ¿sí? De lo que llevamos en la sangre, de los que somos hijos de gallegos o nietos de gallegos, y que muchas veces entendemos o hay veces que no lo podemos por ahí comprender demasiado. Estuve conversando con Joan Arco da Vella, este pontevedrés maravilloso, que ya hace unos 3 años aproximadamente tuvimos con él en una conversación aquí en Radio ABC, y que él de alguna manera es un recopilador de historias, ¿sí? Un recopilador de imágenes, un recopilador de ritos que hacen un poco a la esencia de lo que es nuestra Galicia, ¿sí? Y entonces, con Joan estuvimos conversando un poco de nuevas historias de puentes romanos que no se conocían. Estuvimos hablando de Santa Marta de Riberteme, estuvimos hablando de los petos de ánimas que había descubierto él y que no se conocían. Estuvimos hablando de excavaciones, de historias, de fantasías, de lucubraciones que uno normalmente tiene dentro de la cabeza con respecto a las historias, de por qué las formaciones de los nombres de los pueblos, de la toponimia, de, bueno, yo qué sé, tantas cosas. Tuvimos una conversación maravillosa con Joan, porque es un tipo que tiene un hobby. Él no es un científico, no fue a la universidad ni nada por el estilo, pero tiene una máquina para grabar video, tiene una máquina fotográfica que es algo alucinante, y tiene ganas, un bastón y una compañera que también lo acompaña a todas las historias por donde va, y se mete en el medio del monte, a lugares olvidados, donde verdaderamente por ahí se encuentra de golpe con algo que, por ejemplo, no sé, una de las cosas con las que estuvimos hablando de un puente romano, que era el puente de Pontevora, que ya automáticamente, claro, no está totalmente en desuso ese puente, porque se ha hecho carreteras por otros lados y demás, y sin embargo, bueno, estuvimos hablando de ese puente, que por qué se hizo, algo verdaderamente magnífico, como unas historias que también hablamos también un poco de la vida, ¿sí?
hablamos un poco también de cómo vivían nuestros abuelos, cómo vivían nuestros padres, ¿sí? Porque muchos no tenían idea de que en España se pasaba muchísima hambre. Nosotros que estamos de este lado de la inmigración, que estamos en América, sabemos exactamente muchas veces ciertas cosas porque nuestros abuelos emigraron precisamente por eso, o por problemas políticos, o por hambre, o porque, bueno, querían tener una vida mejor y tenían un país el cual lamentablemente no les daba la posibilidad de poder crecer. Entonces por eso cruzaron el charco y se vinieron para este lado. Bueno, esto siguió inclusivemente hasta los 70. Y los que no vinieron para América se fueron para Europa y fueron a hacer centros gallegos en Suiza o en Londres o en Holanda o vaya a saber por qué lugares del mundo. Pero bueno, la mayoría de los chicos de hoy, y esto es algo que lo mío hemos hablado, creo que en su momento con Beatriz Carballo, que era cuando fue presidenta de SAS, que también estuvo conversando con nosotros, que habría que tener una materia en Galicia sobre inmigración. Que eso creo que es algo que verdaderamente el gobierno gallego nos adeuda a los emigrantes. Creo que es algo espectacular. Y que en su momento me pareció una idea maravillosa, que esto ya venía de la época de don Carlos Panteón, cuando era presidente del Círculo Social Valmiñor. Y creo que habla un poco a las claras de las cosas que quisimos hablar un poco con Joan. No solamente de historias, de petos de ánimas, de lugares específicos, de leyendas, de la fantasía. Hablamos un poco de las curaciones. Bueno, yo qué sé, de tantas cosas hablamos con Joan. Cada vez que yo me pongo a hablar con Joan puedo estar 2 o 3 horas conversando con él tranquilamente. Porque es un tipo que no es solamente que sabe, sino que lo vive, lo toma como un hobby, como algo específico. Es su forma de vida, con la edad que tiene ahora, que ya tiene más de 70 largos, y sigue caminando, metiéndose en el bosque, adentrándose, buscando estas cosas, porque él tiene un miedo terrible de que se pierdan, y tiene razón, lleva toda la razón. Así que bueno, vamos a escuchar esta maravillosa conversación que tuve con nuestro querido Joan Arco de Abella, y mientras tanto, por supuesto, vamos a ir pasando la mejor música de Galicia. Así que tienen un programa para disfrutarlo tranquilo, con un vasito de whisky algunos otros tirados en la cama, en penumbras, escuchando un poco el programa y poniendo la atención, otros mientras que van manejando a algún lado o lo que sea, y vamos siendo parte de la vida de todos ustedes aquí en Radio BC. Así que bueno, vamos a la nota, ¿les parece? Les mando un beso grande y nos vemos al final.
Estamos con un amigo que hace como 3 años que no hablamos con él. Cuando hablamos la vez pasada, descubrimos un montón de secretos que tiene Galicia, que los tiene guardados y que verdaderamente él nos ha desasnado con partes importantísimas de todo esto. Y por eso quise volver a hablar con él y no solamente recordar de lo que habíamos hablado en aquel momento, sino que nos cuente estas nuevas andainas que andan por la vida, que es nuestro querido amigo Joan Arco da Bella, que verdaderamente es casi un antropólogo ya dentro de Galicia, con esas ganas que tiene de hacer las cosas. Hola Joan, ¿cómo te va y cómo andas? Bueno, en galego, castelán, como ti queiras, non sei a... Da igual, tú habla como quieras, no te preocupes. Bueno, pues vamos a facer en castelán porque estamos retransmitindo en América. En principio, gracias na presentación, estás diciendo cosas pues que yo no soy nadie, simplemente soy una persona que viaja por este país, por Galicia, y recoge cosas, tradiciones, costumbres que me dice la gente, ¿no? Y que desgraciadamente van quedando en el olvido, y yo considero de que cuando un territorio pierde su tradición, su cultura, pues desgraciadamente está perdiendo su identidad y al final cualquier pueblo de cualquier sitio del mundo, si pierde estas cosas, pues al final es nada, ¿no? Eso es lo que nos hace pues que los gallegos tengamos una manera de pensar, los vascos, los argentinos, los uruguayos o los canadienses. Es mi manera y como yo pienso, ¿no? No, es así seguramente. Mira, Juan, una de las cosas, o Joan, mejor dicho, porque tu nombre siempre, creo que cuando fueron al registro civil, ¿lo pusieron en gallego o lo pusieron como Juan? No, en mi época yo nací ya en un tiempo en que las libertades estaban muy mermadas. Sí, muy limitadas. Y el gallego pues era una lengua que no estaba mal vista o incluso prohibida, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo nací, por ejemplo, un juicio, pongamos una cosa ya importante, pues era en castellano. Hoy, si tú llegas a una sala a un tribunal y te expresas en gallego, el magistrado se va a expresar en gallego, ¿no? Entonces, yo de aquella pues era simplemente Juan, porque Joan no existía. Al igual que, muy sencillo, no existía Sanxenxo, por ejemplo, que existía Sanjenjo. Incluso en esta época se llegaron a traducir los nombres propios, pues que no se traducen en ninguna parte del mundo. Tu nombre es tu nombre en el idioma que sea, ¿no? Sí, entonces, yo sabía Rajoy, por ejemplo, también, que era Rajoy, que lo pasaron también. Pues eso. Es lamentable, pero bueno, los tiempos han cambiado, afortunadamente, no a la velocidad que a veces nosotros queremos, porque bueno, las sociedades, y esto creo que es en todo el mundo, afortunadamente van avanzando, incluso a veces retrocediendo, pero el avance y el retroceso también son muy lentos. Parece que no los percibimos, pero si vemos unos años atrás, pues vemos que las cosas cambian. Y te cuento un detalle. Ayer que había una conversación en una tertulia en la que yo estaba y decía: es que el tren que viene de Madrid se ha retrasado 15 minutos, siempre llegan con retraso. Entonces yo me ponía a pensar que he viajado mucho a Madrid en tren y el tren tardaba en llegar a Madrid. Hace muy poquitos años tardabas 12 horas en llegar y hoy nos quejamos que llega 10 minutos tarde cuando llega en 3 horas 40 minutos. Entonces, a veces es así. Las cosas van cambiando. Es increíble, Juan, porque mira, ahora tienes el AVE, que bueno, claro, que lamentablemente
pasó el accidente que pasó ahí en Santiago, ¿no? De Compostela, hace un par de años atrás, pero más allá del accidente, que también hubo otros accidentes de tren antes de que estuviera el AVE, que no tiene nada absolutamente Pues sí, que ver. sí. Tienes razón. Yo he tomado esos trenes antiguos, Claro. Y de acuerdo, yo por ejemplo, Pontevedrés, ¿no? Y esto tampoco viene al caso de la charla, pero un poco para, ya de que sale. Yo me acuerdo que de Pontevedra salía un tren a Madrid al día y ahora no sé cuántos salen, pero yo que paso mucho por delante de la estación del tren, antes veías allí que entraba una persona, salía otra, y ahora aquello, digo yo, ¿de dónde va? ¿A dónde va tanta gente? ¿A dónde viene tanta gente? Yo creo que alguno viene, dice, coge el tren en otros a 400 kilómetros y me voy a pasear a Pontevedra porque en 2 horas y algo, ya lo que tardo yo en coche llegar prácticamente desde Pontevedra a La Coruña, ¿no? Bien, pues ahí andamos. Yo no soy nadie, simplemente soy un viajero, una persona. Yo muchas veces me han dicho, ¿y tú cómo te defines? Yo no sé definirme, nunca supo hablar de mí, pero yo digo, soy galego dependente. Necesito de Galicia, necesito de mis bosques, de mi gente, de mis tradiciones, porque me hacen, pues eso, feliz. Y si tengo la ocasión, como ahora, de contarlo a muchísima gente de muchos sitios del mundo, pues eso ya es el mayor galardón que le pueden dar a una persona, ¿no? No, la verdad que, mira, Juan, yo verdaderamente te admiro, y te admiro, pero porque tú eres un conservador de lo antiguo. El otro día yo te sigo mucho en TikTok, hay mucha gente por ahí que también tiene seguidores en TikTok, y tiene seguidores en Facebook, y tiene seguidores en Instagram, porque tú manejas todas las redes. Y en TikTok hubo uno de los videos que verdaderamente me encantó, porque había como una especie de puente romano o algo por el estilo, en el cual te estaban filmando tú del otro lado del río y de pronto tú arriba del puente, y después de este lado de aquí, y me mostraste el puente total. Yo no ya ni me acuerdo el lugar que fue ese. Mira lo que te digo. Yo tampoco. Mira, yo voy siempre con una compañera que me acompaña. Bueno, a veces no, tampoco es conveniente ir solo, ¿no? Porque, bueno, puedes tener, pues lo más sencillo, si te metes en un monte y en el que desgraciadamente por caminos que ya no pasa nadie o muy poca gente y una simple torcedura de un pie, algo muy leve, puede ser un problema. Entonces, cuando voy a sitios difíciles, siempre viene esta compañera y ella es la que maneja la cámara y me cuenta y me dice, oye, ¿por qué no comentas esto de aquí, unos acontecimientos que pasaron? Perdón. Entonces, y bueno, pues intentar un poco mostrar los sitios y sobre todo mostrar las historias, ¿no? Fíjate, es muy conocido en Ponte Sampaio a Ponte Romana, la puente romana que existe allí, ¿no? Y hay carteles que hablan de arquitectura, de no sé qué, de no sé cuánto, de la construcción, de no sé qué. Sin embargo, muy poca información hay de determinados rituales, de determinados acontecimientos, pues que ahí hubo una batalla importante en el año 1800 contra los franceses. Entonces, y me imagino que el puente que tú dices, ahora se me viene a la cabeza, sería en Bora, Pontebora. Entonces, ahí hay unos acontecimientos, había unos rituales, hoy ya no hay caminos de acceso a ese puente, queda ya abandonado de Dios, han cambiado las comunicaciones, se ha hecho otros 2 puentes por otro lado, y procuro recoger y mostrar eso un poquillo para que no quede en el olvido. Claro, tú sabes. Es como, ese puente me imagino que habrá quedado como el puente romano también en ese pueblo muy cerca de ahí de los Ancares, que es a donde arrancan los Ancares, que Sí. casualmente se caracteriza por tener
ese puente romano, pero que verdaderamente ya no lleva a ningún lado, porque ya ese camino directamente ya está más cobiado. Claro, y además, ahora no me acuerdo el nombre, pero además creo que puede ser que me hables ahí en los Ancares de Pontegatín. Y existe una leyenda hermosísima de que había un hombre que necesitaba de cruzar el río para ir junto a la persona que amaba. En invierno era muy difícil de pasar porque el río venía muy crecido y esta pareja no podía tener una relación estrecha, uno a un lado del puente, el otro al lado, y así durante meses. Dice la leyenda, que hace un pacto con el diablo y le pide al diablo, el diablo lo tienta, le dice: yo te hago un puente para que tú cruces el río las veces que te dé la gana. Pero claro, el demonio siempre pide algo a cambio y le dice: yo te voy a construir el puente, pero el primer nacimiento que haya en tu casa, ya de la pareja, viviendo juntos, es mío. El hombre accede y al cabo de un tiempo el demonio viene a pedir su tributo. Supuestamente el demonio venía a pedirle el hijo de la relación de esta pareja. Pero ¿cuál es el ingenio de que el primer nacimiento que hubo en esa casa fuera una gata que tuviera gatos? Y lo que se llevó el demonio fue un gato, porque había nacido antes que el niño. De ahí viene el nombre incluso de Pontegatín, por decirlo de alguna manera, puente del gato, ¿no? Eso es lo que se está perdiendo y bueno, y ese puente que tú dices, si es el que yo pienso, pues fíjate tú que hace 2000 años ya por ahí pasaban las legiones romanas cuando estaban por la Galicia, o sea que tiene su historia, y como muchas veces decimos, si las piedras falaran, si las piedras hablaran, cuántas historias nos contarían de esos lugares, ¿no? Como se llamaba en aquel momento que decían los romanos, la Galaecia. La Galaecia, sí señor. Exactamente. Señor, venían aquí
a sacarnos, bueno, lo que había, esta gente sobre todo de Galicia extraía oro, y si no, fíjate tú ahí en la extrema entre Galicia y Castilla, pues las médulas que derribaron verdaderas montañas para sacar el oro. Y creo, según los expertos, que fueron toneladas y toneladas que sacaron de ahí. Bueno, es la historia, eso es, algo Sí, también aportaron. O sea, es como dices tú, es como dices tú, exactamente, ni más ni menos. Ahora, hay un montón de pueblos que me imagino que tú por ahí los habrás visitado, como, a ver, primero y principal, una de las cosas que me gustaría conversar contigo, que seguramente las debes saber, de dónde proviene el apellido Moreira, que me imagino que debe ser de toda la parte de la invasión mora que hubo en Galicia, pero tiene una raíz muy gallega afianzada, y después esos pueblos como Vilar de Mouro o mira, todos esos nombres de toponimia similares yo que no hay. soy experto, pero si me dices Moreira, pues mira, yo lo relacionaría con un sitio en el que abundan determinados arbustos que dan moras. Es mi explicación, ¿no? Porque a veces la toponimia, los nombres, hay muchas aldeas en Galicia, curiosamente, que llevan ese nombre. De heráldica, de donde vienen los apellidos, no te puedo decir. Pero sí sé que cada vez que nos encontramos con el topónimo, con el nombre de un pueblo, va a indicarnos algo. Moreira, lugar donde abundan las moras. No sé, Mouro, pues seguramente con un personaje va a haber alguna relación con alguna historia sobre los mouros que eran unos seres mágicos que vivían en Galicia, ¿no? Y a veces cuando no teníamos explicación a algo grandioso, en Galicia decimos, ¿quién ha hecho esta construcción? Decimos, os mouros, esos seres mágicos que tenían poderes para hacer cosas impresionantes, ¿no? Que nos llaman la atención, ¿no? Yo la verdad que lo tomaba más por la invasión mora que llegó a parte de Galicia, porque sabemos muy bien, está totalmente documentado, que Ramansol llegó hasta Santiago de Compostela, inclusive destruyó parte de la catedral y todo. Y dicen que se llevó las campanas para allá, para alumbrar, hacer una especie de cuencos gigantes y alumbrar alguna zona de algún elemento del sur de España, ¿no? Pero yo en eso no te puedo ayudar, pero sí sé, Mouro no significa en Galicia, eso te lo puedo garantizar al 100%, Mouro no significa alguien que venga del norte de África, de origen musulmán. Mouro o Moura eran unos seres mágicos. Es muy fácil y además cualquier persona, si lo metes en internet y pones Moura, te va a explicar un ser mágico que tenía problemas, o sea que tenía mucho poder, mucha riqueza, pero también tenían sus dificultades, es decir, los mouros tenían poderes para construir, hacer puentes, edificaciones enormes, construcciones colosales, pero fíjate que siempre necesitaban de los humanos, porque el mouro, la moura, no tenía capacidad a ir al mercado a comprarse una barra de pan y siempre tenía un cómplice humano, un gallego, que decía, vete mal al mercado, me traes estas necesidades básicas que tenemos de comer, de beber, y yo a cambio te lo canjeo por oro, por plata, por no sé qué. Eso en nuestra cultura aparece muchísimo. Es un ser mitológico, un ser mágico. Dicen que las mujeres eran bellísimas, rubias, de piel muy blanca, y los moros los mouros eran hombres muy apuestos, o sea, un hombre atractivo entonces a los ojos de otra persona, ¿no? Exactamente. Ahora, cuéntame, Joan, ¿dónde estuviste últimamente? Porque sé que, Pues mira, sé que estuviste en un peto de ánimas
que es antiquísimo, que no se sabe ni siquiera a qué santo pertenecía casi. Pero son esos pueblos perdidos que están en la mitad de la nada. Por eso de la nada. Por eso te estaba preguntando por dónde andabas, porque no... Mira, cuando hablamos de pueblos perdidos, desgraciadamente son pueblos perdidos a día de hoy. Tú sabes que la emigración, ¿verdad?, hacia otros sitios del mundo fue enorme en Galicia, la gente escapó de la necesidad, de la miseria, del hambre, del frío, ¿verdad? Sí. Y se tuvieron que ir a buscar la vida a otros lados. Eso, pongamos que fue hace 75 años, hace 100 años. Hoy la gente también escapa de los pueblos porque las posibilidades de vivir dignamente son muy pocas. Hay carencias de comunicación, en muchos sitios todavía no llega la red de internet, ¿verdad? Fíjate que hoy es casi imprescindible para poder trabajar y hacer cualquier tipo de gestión. De hecho, estamos nosotros conversando por ella. Sí, a 10.000 kilómetros de distancia, con toda la naturalidad. Pues fíjate tú que yo intento hablar con algún pueblo que está a 200 kilómetros o a 100 kilómetros de distancia donde estoy yo y no tienen la posibilidad de tener una red de internet potente, ¿no?, que sea capaz de pasar datos con facilidad o no tengan la cobertura de telefónica digna, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pueblos desaparecidos, estamos hablando de pueblos próximos que tienen carencia y que la gente tuvo que marchar a las ciudades porque tenía allí su trabajo, porque tenía allí su vida, sus facilidades para llevar a los hijos a la escuela, el médico, los servicios que... Dicen que van a alargar las calles de la Argentina para que puedan pasar las penas de la Carolina, para que puedan pasar las penas de la Carolina. Que las penas de la Carolina no son blancas ni son blancas, no son gordas ni son finas. Que las penas de la Carolina no son blancas ni son blancas, no son gordas ni son finas.
pueblos que hasta hace muy poquitos años tenían una vida intensa, pero desgraciadamente, y creo que es un mal general en todo el mundo, el sector primario, ¿verdad? La agricultura, la ganadería, hoy aparte de ser trabajos durísimos, la rentabilidad económica es muy poca. Entonces la gente tuvo que buscarse otra manera de vida. Estos pueblos, pues como cualquier pueblo, tenía su patrimonio. Si no hay gente, no, los caminos entran en desuso, el patrimonio entra en desuso, las costumbres entran en desuso y ese cruceiro va a quedar abandonado, tirado en un camino. Va a ser muy fácil que con el tiempo se caiga. Ese peto de ánimas, que era donde la gente, bueno, pues servía de protección, servía para determinados cultos a los muertos, pues también no pasa gente por ese camino y lógicamente queda en desuso y se pierde. A mí me encanta recuperar, aunque sea las ruinas de eso, porque es la única manera, ¿verdad?, de esa conversación que teníamos antes en casa y que hoy no existe, ¿verdad?, entre padres, madres, vecinos, mantener vivo ese patrimonio y esas costumbres, ¿no? Y desgraciadamente es un mal que no va a terminar. Y yo muchas veces que me preguntan de ello, que me dicen, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas, y yo digo, el problema de Galicia es que se va a quedar vacía y van a quedar pueblos totalmente abandonados. Y me dicen, hombre, siempre lo ves tan pesimista. Y le digo, no lo veo pesimista. Yo voy a un pueblo en la que pueblos ya con varios miles de vecinos, y me siento en una calle. Yo digo, siéntate en una calle, siéntate en el mercado y ves la gente que pasa y la edad que tiene. Si la gente que pasa tiene más de 60 y algo años, en 20 años, ¿verdad?, la vida es la vida y nos vamos. A los 80 y algo años la gente se va. Los que tienen buena salud, otros ya se van antes. No, por supuesto. Y cuando vas al colegio, a la escuela, y ves que entra una docena de chavales, niños o niñas, el futuro de ese pueblo se va. Y alguno dice, pero puede venir una empresa turística y rehabilitarlo. Y puede ser, y seguramente va a tener más servicios, va a tener más alumbrado, va a tener unas calles impecables, ¿verdad? Sí, pero el problema es que cuando se cierran las puertas de los nativos de allí, se pierden las costumbres, las tradiciones, la romería, los cantares, la música tradicional de ese sitio, y eso no lo va a traer ninguna compañía multinacional de turismo, ni de vivienda, ni de ocio, ni nada. Se va totalmente. Claro, porque se va. Pon tú el ejemplo, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Ribeira es un pueblo bastante grande, no creo que desaparezca. Importante, sí. Importante. Bueno, ahí se festeja Santa Eufemia, que es uno de los, una de las de las romerías importantes, de las más importantes que tiene Galicia, porque inclusive, bueno, pero ahora hasta no dejan meter a la gente adentro de los féretros para dar la vuelta alrededor de la iglesia. Y eso me parece, pero totalmente, perdón, ¿no?, por la palabra que voy a usar, pero una idiotez de parte del gobierno no dejar usarlo. Eso es una tradición de toda la vida, no es de ahora. Eso no es cosa del gobierno, eso es cosa de la iglesia o el responsable de la iglesia en cada lugar, porque de esas procesiones hay varias en Galicia, en Ribarteme, Santa Marta de Ribarteme, el Cristo de Xende, sigue habiendo esa tradición, ¿no? Gente que estuvo en una situación límite y le dice, ay Dios mío, o a la santa o a la santa, si yo me libro de esto, voy a ir en un ataúd a rendirte homenaje, a ofrecerme, porque me has salvado la vida. A veces la gente en los momentos de desesperación pensamos en cosas muy difíciles y el agradecimiento viene pues desde muy sencillo, ir a escuchar misa, llevar un ramo de flores
santiguarse delante del santo, o otra gente dice, me voy de rodillas, voy a ir en un ataúd, o voy a ir andando, aunque me quede a 300 kilómetros de mi casa, ¿no? Entonces, tú decías una estupidez. Yo decía que, bueno, me voy a limitar, porque si no a mí me salen palabras más duras. Mira, los gallegos somos gente normal y corriente, igual que cualquier persona del mundo, que tenemos nuestras creencias. Y somos prácticos, además. Nosotros, si usamos un amuleto en cualquier cultura, si usamos ir a un santo, a una piedra, a no sé dónde, o a la divinidad de cualquier cultura del mundo, es porque confiamos y hemos pedido y creemos. Si no tuviésemos el convencimiento de que eso nos iba a ayudar, no hacemos cosas, ¿verdad? No las hacemos. Y los gallegos, pues, nuestra cultura nos dice, si yo voy allí, si yo hago este sacrificio, esta santo, esta santa, esta divinidad, si no es cristiano, me lo van a agradecer porque antes ha hecho algo por mí, porque se le pedí. Si perdemos eso, que es un patrimonio que tiene cientos y cientos de años y que seguramente antes de que llegase el cristianismo, seguro que se hacía a otro dios cualquiera y había una tradición igual o similar. Las cosas no aparecen de casualidad, no aparecen. Cuando tú ves, es muy fácil encontrarme, voy a ir a pedirle a una divinidad, pues resulta que hay una figura de un santo, una santa, encima de una piedra. Pero en esa piedra aparecen también unos petroglifos, es decir, hace 5.000 años alguien iba ya a esa piedra seguramente a pedir algo. Y había un manantial al que se le atribuían determinados poderes curativos al agua de esa zona. Entonces, es acabar seguramente con 1.000, 2.000, 3.000, hasta 5.000 años de historia, ¿no? No, es algo increíble, es algo increíble. Es como que quieren cambiar las historias y costumbres de los pueblos que son milenarias, porque no son, viste, centenarias ni siquiera, o algo por el estilo. Es como la procesión de la Virgen do Corpiño, allí cerca, en el centro de Galicia, por ahí, no me acuerdo bien. Sí, en el límite entre Lalín y Vila de Cruz. Exactamente. En el Delta. Y bueno, eso se hizo muy famoso, inclusive especialmente por un cura que hubo muchos años ahí. Era exorcista. Yo me acuerdo, me acuerdo porque yo todavía fui ahí y me exorcizó y todo. Así que con eso te digo. Sí, mira, yo no entiendo de teología ni de esas cosas, pero te voy a explicar algo. Imagínate que tú y yo mañana nos levantamos, yo tengo un catarro hoy, disculparme. No, por favor, fatal. Entonces, imagínate, cuando tenemos nos levantamos un día y nos encontramos mal, nos duele la espalda, tenemos algo de fiebre, a la inmensa mayoría de las personas decimos, ay Dios mío, esto puede ser una cosa grave, puede ser un problema pulmonar, puede ser no sé qué, no sé cuánto, y tenemos una preocupación, ¿verdad? Vamos al médico, nos recibe una persona con una bata blanca. A ver, abre la boca, respira, te pone el fonendo, ahora di, tose, no sé qué, y dice, no, esto es un resfriado, tómate esta pastilla, esta. Automáticamente, cuando salimos de la consulta, las molestias se te han pasado, más de la mitad, porque ya no tienes un mal, porque alguien con una bata blanca te ha dicho que eso era una cosa muy leve. Pero tu cabeza, antes de entrar en la consulta, te estaba generando todo tipo de dudas. Si tú tienes un problema, y yo estoy seguro de que sí, y te ofreces, y una persona que tiene unos conocimientos te puede echar una bendición a determinados males que no son
de que te duele la espalda, de que te duele un brazo, pueden tener sus efectos. Y de hecho, al corpiño van miles y miles y miles de personas. Entonces, si van miles y miles y miles de personas, que los ves entrar en el santuario con fe, con devoción, es que hay mucha gente a la que ha ayudado. No sé si el párroco tiene poder para sacarte unos males, ¿verdad? Unos males, pues, por decir, que fuera de mi entendimiento, o si es que realmente tú te vas a sentir aliviado por haber ido. No lo sé, yo ahí no lo sé, pero lo que sí sé es que miles y miles de personas no se equivocan, ¿eh? Eso estoy completamente seguro. Y además, los ves y al acabar, mucha gente la ves entrar con cara de preocupación y al salir ha cambiado totalmente su cara. Sí, es como, solamente que, como porque que se sacaron de encima un peso grandísimo. Va. Es exactamente. Y solamente eso de ver una persona que sale sonriendo y feliz, ya es importantísimo, porque a veces la vida, la realidad no nos da muchas felicidades, que nos trae también muchísimos problemas, ¿no? No, y más en aquellas épocas que, bueno, los jóvenes de hoy no tienen ni idea de lo que vivían sus abuelos o sus bisabuelos, como lo sabes tú. Necesidad. Claro, y como lo sabes tú, como lo sabía yo. Necesidad. Y que verdaderamente sí, había gente que comía lo justo o menos. Sí. Pero, y por ejemplo, si iban a hacer un trabajo para el señorito del pueblo, y el señorito del pueblo le ponía ahí media horma de queso para comer con una barra entera de pan, sí comían la media cosa de queso con la barra entera. Y podían comer más también si podían, porque no sabían cuándo iban a volver a comer. Mondoñedo está no alto, Vilanova no vai signor, no sabirse dos remedios, no sabirse dos remedios, tacha beira no camiño. E compraba mi ajeitano na quixen vender, porque a miña ajeitiña lle da miña muller. Non a vendas marido, non a vendas por Dios, que la é a millor prenda que che temos os dous, que che temos os dous, que che temos os dous. Non a vendas marido, non a vendas por Dios.
Es, exactamente. Y eso, esa realidad que alguno la puede ver lejana, pues no es tan lejana. Yo no pasé necesidades de chaval, pero sí mi familia, que era una familia que vivía con una cierta dignidad, con lo justo, padre, mi madre, pues no nos permitía, su economía no daba para que yo fuera cada mes a comprarme una camisa y un pantalón, como puedo hacer hoy, como hacen mis hijos, de tener 2 ordenadores, la última videoconsola. Afortunadamente las cosas han cambiado. Eso en mi generación era algo imposible. Y ya te digo, los que llegaban a tener una bicicleta, bueno, esto ya era la clase media alta. Exacto. La gente normal y de a pie no tenía, y si tenía una bicicleta, heredabas la de tu hermano, el hermano heredaba la de tal, o sea, era otra vida, ¿no? Yo Otra vida. A veces, en eso puedo dar fe. Hablo yo un poquito para que descanses tú un poquito la garganta. Pero, mira, en eso puedo dar fe porque yo viajé a España, la primera vez en mi vida que viajo a España, de mano de mi padre, ¿no? Que me lleva, yo tenía 14 años. Te estoy hablando del año 1978, cuando fue el Mundial de Fútbol acá en la Argentina. sí, en Argentina. Y Sí. nosotros aprovechamos que estaban los pasajes para venir a España baratos, porque todos los de España se venían para ver el Mundial acá en Argentina, ¿no entiendes? Entonces, Uh-huh. digamos que aprovechamos esa situación para poder viajar. Bueno, no importa, es anecdótico, eso sería lo de menos. Pero en aquel momento, cuando nosotros viajamos, todavía vivía mi tía Celsa, que era la madre, la hermana de mi abuela Camila, ahí en la frontera con Asturias, en San Tirso de Abre, porque ellos eran asturianos. Sí. Y te juro por Dios que cuando yo los vi vivir como vivían, y las casas que tenían, o sea, había pobreza en serio, no era un cuento lo que decía mi abuela, porque mi abuela te comía por ahí la sopa en el mismo plato donde te comía por ahí el churrasco acá en la Argentina, o sea, para aprovechar el jugo de la carne. Y yo me preguntaba por qué era tan... Yo le decía, pero abuela, ponete otro plato para comer que no puedes... No, porque hay que aprovechar todo. En aquel momento mi abuela vivía así y ya estaba acá en la Argentina trabajando. O sea, que ya era otra cosa. Acá ya se vivía bien, no había ningún problema en la capital federal ni nada por el estilo. Pero le quedó eso en la cabeza. Y claro, después cuando yo viajé en el año 78 a ver dónde vivía mi abuela y claro, ahí justifiqué todo lo que hacía mi abuela. Sí, es así. Hoy afortunadamente ha cambiado en España y en muchísimos sitios del mundo. Y ahora yo hacía una reflexión. Fíjate que uno de los debates que hay es que si viene mucha gente de fuera a España, de otros países, y hay verdaderos debates, ¿no? Que yo no entiendo, y digo yo, pero no nos hemos olvidado de que nuestros padres, mi padre fue emigrante, se tuvo que marchar para países de Europa a navegar, ¿verdad? Para poder garantizar una vida digna a su familia. Otros, como es tu familia, han tenido que marchar a América. Hoy, que venga gente de otro sitio, primero, significa que nosotros ya somos un espejo, alguien donde se puede ir y ganarse la vida dignamente, como nosotros fuimos para otros lados del mundo. Es curioso, es una cosa que tendríamos que pensar mucho, porque además es que yo pregunto, ¿qué familia de Galicia o de España no ha tenido que irse a buscar la vida a otro lado? Exactamente. Y vos sabés que la mayoría de las familias que han quedado en Galicia no le han contado esta historia a sus hijos y a sus nietos. Bueno, desgraciadamente no se cuentan muchas historias, Daniel, porque yo soy padre y la vida nos ha hecho tener que andar muy rápida todos, y el tiempo
y no tenemos tiempo para cambiar, para hablar de estas cosas. Fíjate tú. Hoy, cuando es muy fácil, llegas a un restaurante a comer, ya no hace falta que vayas en tu casa y ves la gente que está cada una a su bola, aunque estén tres en la misma mesa, hablan lo justo y lo único que hay en cada casa es una televisión, en cada habitación o en el restaurante, 3 televisiones con 3 programaciones diferentes. Ello conlleva a que no se hable. Es mi opinión, ¿no? Y yo que viajo por ahí, veo que la gente le gusta hablar y contar su historia. Y antes decía, que es una cosa curiosa, durante años nos han dicho que esta tradición, la del peto de ánimas, la del cruceiro, la de determinadas cosas, que era cosa de gente de la aldea, cosa con poco nivel cultural, la gente se amilanaba, se acomplejaba, no las manifestaba, pero en el momento en que tú ves que lo consideras y que merece todo el respeto, la gente se abre, te cuenta lo que decía su abuelo, su bisabuelo, lo que la tradición que había, porque también nos han llevado, y esto es general, no es una cosa ni de Galicia ni de España, que es general en todo el mundo, nos han llevado a un estado de opinión, es que aquello no valía para nada, es que irse a echar aceite del San Benito para sacar las verrugas no vale para nada, mejor te vas a la farmacia que te echa un líquido. Y digo yo, es que las verrugas con el aceite de San Benito pasaban. No, Eso está... sí, pero si a nosotros nos contaban las historias de yo cuando hablaba con la gente ahí de la Costa da Morte, acá en el Corcubión, cuando iban ahí en Muxía a Pedra dos Cuadrís a curarse y demás. Eso es algo que y la gente se curaba en serio. Pues sí, no sé si los males que llevaban eran de la cabeza o físicos, pero allá atrás yo leía un informe, porque todo tiene una explicación, ¿no? Y leía un artículo en que decía ¿por qué el aceite de San Benito de Lérez, en Pontevedra, cura las verrugas? Y la explicación era que ahí se echa en un enorme barreño aceite de oliva, en un barreño que es de cobre. El aceite, aquello lleva muchos litros de aceite. Aquí te dan con un algodoncito ahí en el sitio y te mojan la verruga y tal. ¿Y cuál era la explicación? Que ese aceite de oliva, con las características que tiene y los componentes, mezclado con el óxido de cobre que genera la perola, pues era exactamente igual o una composición similar al que compras tú en la farmacia. ¿Entiendes? Solamente que allí, pues, alguien que seguramente tenía ya conocimientos de medicina, porque la medicina tampoco nació ahora, en los monasterios hace cientos de años había verdaderas farmacias y unos conocimientos de las propiedades de las plantas enormes como los que tiene cualquier farmacéutico actual, ¿no? Entonces, pues apareció lo de la verruguita o lo de determinadas aguas medicinales que te curaban el estómago y fue desapareciendo esa tradición. Ahora se vuelve a recuperar y la gente vuelve a ir a los monasterios o a los balnearios, beber ese vaso de agua, determinados problemas de la piel que la composición del agua pues se van aliviando. Yo digo siempre, se ha ido los hombres la gente a buscar agua de las Burgas ahí en Orense, que eso se había perdido, por ejemplo. No, sí, pero si hay cantidad de gente que te quedas impresionado de la cantidad de gente que va con su garrafita, su botella a coger agua. ¿Tú te crees que alguien se va a coger el coche, a andar 60 kilómetros, 100 kilómetros para coger agua, si no le diera resultado? No, pero no. La gente no hacemos cosas por hacer.
hacemos cuando nos da resultado, ¿no? Y eso está demostrado incluso científicamente. Lo que pasa es que, bueno, pues, hombre, me imagino que una farmacéutica, ¿verdad?, intentará vender su producto, te va a decir, no compres este producto, vete al aceite de San Benito de Lérez que te va a dar el mismo efecto. No, ninguna farmacéutica va a hacer algo para perder clientes, eso es seguro, ¿no? Eso es como bañarse ahí en Caldas de Rey, o sea, igual, en las aguas de Caldas igual, de Rey, o sea... Igual. Sí. Hoy nuestros males, hoy tenemos la ciencia avanzado, la medicina avanzado, pero yo veo que al igual que muchos males físicos van desapareciendo, incluso se van descubriendo la medicación para determinadas enfermedades que hasta hace muy pocos años eran gravísimas y que la palmabas. Hoy yo creo que los males que aumentan son os da cabeciña. Sí, y creo que esta sociedad en la que vivimos hace que los males de la cabeza pues aumenten. Y los males de la cabeza son los que después producen los males físicos, aunque no se crea, porque es así. Y las sociedades tristes, yo me acuerdo, y esta escena seguro que tú la has vivido, y muchísimos de los que están escuchando. Fíjate, antes iba una persona para el huerto a plantar las legumbres, los tomates o las patatas, ¿verdad? Y al lado del huerto pasaba un camino y cada vez que pasaba alguien la gente hablaba, contaba, no sé qué, no sé cuánto. Había otra relación. Hoy ves que se plantan los tomates, las lechugas y lo único que ves es un hombre con un tractor, un hombre o una mujer con un tractor enorme y no para, en todo el día no se para a hablar con nadie. Fíjate que sociedad lo que ha cambiado, ¿eh? Lo que ha cambiado. Y una persona que está barrenando, por decirlo de alguna manera, ella sola todo el día, eso no es bueno, ¿eh? Yo creo que no es bueno. La gente necesita hablar, comunicarse. Sí, mi opinión. No, es como dices tú. Sí. Mira, yo me acuerdo hace muchísimo, uno de los primeros viajes que hice, casualmente hice del 58 o después el del 87 me parece que fue. Vivía todavía mi tío Lousao, que era de ahí de Monterroso. Y si hay algo que me acuerdo exactamente, que nos íbamos a caminar con mi tío Lousao para estirar las piernas un poco, para ver el pueblo. Íbamos inclusive hasta La Peneda, que era un río que está cerca de ahí de Monterroso, que es el que separa el Concejo de Monterroso de Antas de Ulla. Del otro lado es Antas de Ulla. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Entonces, vecino que pasaba, mi tío directamente, Dios. Y yo decía, ¿cómo Dios? Sí, porque la A ya no la pronuncio, porque si tengo que estar diciendo adiós a todo el mundo, ya directamente me voy a cansar. Entonces yo directamente ya ahorraba la A, pero decía Dios. Y la gente lo saludaba igual. Sí. Y digo, pero hoy en día ya ni siquiera se saludan por la calle, nada, porque ¿para qué? No es que se saluden, es que fíjate, en un edificio de esos grandes que vemos en una ciudad, cualquiera, Pontevedra, cualquier ciudad, pero ya muy pequeña que sea, la gente del primero no sabe quién vive en el quinto.
saben que de vez en cuando coincide con una persona alta, rubia, morena, en el ascensor o en el portal. Pero ha desaparecido la relación entre la gente, ¿eh? No saben si es fontanero, si es carpintero, si es médico, si es lo que sea. No se ha perdido. En los pueblos todavía hay eso. Tú sabes si fulanito, si tiene al hermano enfermo, si tiene al padre, si tiene esta necesidad. Aún se conserva. Pero en las ciudades son gente que va por allí y no sabes si vive a tu lado o gente que está de paso, que vive 2, 3 años y se va por otro lado. Es otra manera. Íbamos a hablar de cosas de Galicia y mira dónde nos hemos, pero bueno, es un mal que tenemos en Galicia, No, por ¿verdad? supuesto, estamos hablando de Galicia, pero es como yo siempre digo, me voy por las nubes de Úbeda y siempre me pasa igual. Las conversaciones son así, las tertulias son así. Tú dices, voy a hablar del Real Madrid que perdió contra el Barcelona, o viceversa. Y al final acabas hablando si el presidente del gobierno, si el vecino del quinto que sacude la alfombra. Esto es lo natural, ¿no? Lo natural. Pues, sí. Pasa exactamente lo mismo. Pues, a ver, Joan, pues no, estamos casi, mira, ya hablando, estamos casi 40 minutos. Madre mía. Y bueno, la verdad que yo quise, yo contigo hablaría todo el día. Me pongo la radio y la dejo ahí encendida hasta que nos cansemos y paramos y después, bueno, nos vamos a dormir y chao. Pero digo, a lo que voy es, ¿cuál fue el último viaje que hiciste? ¿A dónde? ¿Y qué es lo que te encontraste? Mira, he hecho cosas curiosas estos días. Esta misma semana, el lunes he estado en un pueblo aquí, cerquita de Pontevedra ciudad, en el ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, y he estado en el santuario de Aguasantas grabando una leyenda, una historia, ¿no? Dicen que hace ya muchísimos años una señora invidente, una señora ciega, iba hacia Santiago de Compostela a visitar el apóstol. Otros dicen que no, que iba hacia Carol. Las leyendas son así, cada uno le da la variante, a escuchar misa. Esta mujer, era un día de calor y había una fuente. Dicen que esa mujer se refresca en una fuente, como hacemos todos, un poco de agua por la cara, por el pelo, y se sienta un rato a descansar. Esta mujer se lava la cara y dicen que empezó a ver aquel milagro, aquel acontecimiento corrió como la pólvora y allí se hizo un santuario con una romería muy potente que se llama el Santuario de Aguasantas, Santa Mariña de Aguasantas. Y allí, bueno, justo a pie de la puerta de la iglesia hay una fuente, hay varias fuentes y es tradición ir a lavarse allí para curar eso, determinados males, ¿no? Hay una romería muy importante. Y después allí al lado, en la misma parroquia, estuve porque una seguidora me comentó, aquí en mi pueblo, el pueblo se llama Acoutada, hay una roca en forma de tobogán, una roca bastante grande, que era donde los niños jugaban, es decir, se echaban por esa roca, ese tobogán natural, ¿verdad? Muy alto. Estuve ahí hablando con esta, bueno, estaba hablando con todo el pueblo, allí apareció todo el pueblo, porque el pueblo pues son una docena de vecinos también, ¿no? Y después estuvimos en un petroglifo que hay en la zona, que forma parte de un muro, seguramente en una extracción de piedra de esa misma zona donde estaba el tobogán, con una cantidad de piedra de la que se construían las caras, había un conjunto de petroglifos
y cuando el cantero sacó un trozo de esa roca, pues salió el petroglifo y eso lo pusieron en un muro y hay un petroglifo allí que está colocado en un muro, pero que seguramente, con casi toda seguridad, proviene de la roca enorme que hay allí, que era la tradición, y después recopilando historias del lugar, ¿no? Determinados costumbres, fiestas, tradiciones, y allí me pasé toda la tarde disfrutando como muchísimo, porque a mí me encanta saber de esas cosas. Y fíjate que me dijeron, una de las personas que estaba allí, María Dolores, me aseguró que siendo niña, en una zona de la montaña, a ella la llevaron a un lugar y le enseñaron de que había unos sarcófagos excavados en la roca. Pasados los años, ella dice, yo ahora exactamente no me acuerdo dónde es el sitio, pero me dijo, descuida que me voy a poner a averiguar dónde era el lugar concreto que vamos a ir a hacer las fotografías o que veas los sarcófagos estos de enterramientos igual del año 1000, por ahí, calculo yo, o anteriores, ¿no? Eso fue el viaje, para mí apasionante, son cosas que tienes al alcance de la mano, a poco más de media hora en coche, y que a veces pues nos pasan desapercibidas o no están popularizadas o se ha perdido o nadie las ha recogido, y para mí me parece apasionante porque a mí me da, pues como dirían los jóvenes, un subidón enorme el poder redescubrir estos lugares y estas historias, ¿no? No, además yo me imagino lo que debe ser esos sarcófagos de piedra, porque eran de piedra. Entonces, sí, eran excavados en la piedra. bueno, por eso, Y esta es... digo, ¿cómo? O sea, ¿con qué excavaban esa piedra? ¿Con qué le daban? Porque las herramientas que había en ese momento...
el hierro ya se conocía, igual que hoy. Bueno, hoy se hace con una máquina eléctrica o neumática y es realmente muy fácil, claro. Antes, como se diría en Galicia, facíase a pan de millo, a martillo y o mazo y lógicamente el trabajo físico era muy importante. Y estuve también esta semana en otro sarcófago en Aldán, en el Ayuntamiento de Cangas, que también hay una leyenda hermosísima. Allí al lado de la iglesia existe un sarcófago, posiblemente de la época visigoda, también en un sitio que se extrajo piedra, seguramente había una necrópolis, un cementerio de la época grande, y quedó uno de los sarcófagos. En este sarcófago dice la leyenda y la tradición en la zona que todos los sábados el demonio viene a mantener relaciones sexuales con una mujer. Y así desde hace cientos y cientos de años. Y es la explicación porque hay tanta maldad en el mundo, porque el demonio tiene un hijo cada semana. Es una leyenda un tanto perturbadora, pero así me la contaron y así os la cuenta ahora a vosotros. O sea que el demonio todas las semanas tiene un hijo y que es la explicación de que exista tanta maldad en el mundo y tantas guerras y tanto desastre, como desastres provocados por nosotros, no porque se caiga un rayo, sino que muchos de los males que tenemos somos nosotros, Sí. los culpables. Sí, ¿no? porque inclusive hasta los incendios, que hablando de los pueblos casualmente, que un poco más, a ver, el otro día hablaba con un ecologista, que era un asturiano, un muchacho bárbaro, que lo saqué aquí por la radio hablando, casualmente, de que hay que volver a la aldea de alguna manera, porque toda esa aldea se está llenando toda se la está comiendo el monte a la aldea esa que está prácticamente Valdeira, ¿me entiendes? Entonces, al estar Valdeira, se la come el monte y claro, cuando vino el fuego, arrasó con la aldea completa. Nosotros incendios sabemos mucho porque este año, desgraciadamente, en Galicia han ardido pueblos enteros. No, bueno, y cuando digo ardido... Por eso te estoy diciendo, yo te estaba hablando de... Pero fíjate que normalmente dices, ¿por qué arde un pueblo entero? Pues la explicación la decía este hombre al que tú me comentabas. Alrededor del pueblo nosotros teníamos el huerto, teníamos donde se plantaban las patatas, donde se plantaba el maíz, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ese cultivo era el cortafuegos natural. Una finca de patatas no arde, ¿verdad? Una finca con lechugas no arde, ¿verdad? Así es. Si hay maleza, si hay abandono, no hay patatas, no hay lechugas, no hay cebollas, hay maleza. Y la maleza, que es combustible. Y el combustible, al lado de una casa, ¿verdad? Pues, ¿qué es? En fin, y esa es la situación. Como los pueblos se quedan vacíos, pues pasan estas cosas. Y si además, fíjate tú, un pueblo que los que quedan tienen 80 años, ya bastante uno tendrá que pelear con sus males, no se va a poner a limpiar el entorno porque no, el cuerpo no da. No, por supuesto. Entonces viene el fuego y arrasa todo. Y si además cambias los usos de ese campo, que estaba destinado a trigo, a cereal, a centeno, a verduras, plantas árboles que tienen mayor altura incluso que las edificaciones, lo que estás es sentándote a fumar encima de una caja de pólvora. Claro. Esa es la situación. Y cómo no cambiemos la política de prevención, desgraciadamente va a ser así todos los años. Hay factores. Yo no soy entendido, doy simplemente una opinión de espectador, de lo que puede ver una persona que camina. Entonces,
si tú abandonas el entorno, lógicamente, pues eso, y como no cambia en la política de decir, oiga, no, la silvicultura, el bosque tiene que estar ordenado de una manera determinada, con diferentes tipos de especies, unas que, porque hay que tener de todo, claro, pero unas que sean más difíciles de quemar, que puedan estar en el entorno donde hay población, donde hay carreteras, etcétera, etcétera. Si eso no lo cambian, pues mal asunto es, porque fíjate tú que tienes una finca y que plantabas patatas, y que ahora ya no plantas patatas, pues tienes dos opciones, o irla a limpiar cada año, o plantarle un árbol de crecimiento rápido que dentro de 10 años puedas vender y sacarle un dinero. Claro, ¿qué pasa? Te ponen un eucalipto y te jodieron la claro, marrana. y si pones un bosque al lado, porque seguro que si tú vivieses en esa casa, no se te ocurría poner un bosque pegado a la casa. Pero como ya no vives o solamente vas los meses de verano y al lado, pues lo único que estamos es gastando cantidades ingentes de dinero para apagar incendios y a lo mejor teníamos que reflexionar, ¿no sería mejor gastar esas cantidades tan grandes de dinero para prevenir o ordenar el bosque, ¿no? Porque yo no soy experto, pero el sentido común me dice, si yo tengo maleza al lado de donde vivo, pues el día que ocurra un accidente, la hemos liado, ¿eh? Así es. Bueno, Joan, no te quiero molestar más y te quiero mandar un abrazo grande y como siempre, vos sabés que de vez en cuando pues, te tengo que llamar para que nos cuentes estas historias tan lindas que nos cuentas tú y estas conversaciones tan interesantes que tenemos siempre. Pues muchas gracias por la oportunidad y permitirme decir lo que siento, porque créeme que no soy yo no soy maestro de nada, pero sí cuando hablo procuro hablar con el corazón, porque cuando uno habla con el corazón, pues dice siempre la verdad. Bueno, hasta la próxima, querido. Un abrazo grande. Un abrazo, amigo. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Hasta luego.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos, como siempre, agradecerle a todos ustedes que están del otro lado, mandarles un abrazo grande, decirles que los queremos mucho. Para mí, hoy fue un programa maravilloso. Tuve una conversación hermosa con Jean Arco de Abella y con eso me doy por satisfecho, la verdad. Así que si Dios quiere, nos veremos la semana que viene con otro programa de estos que hay días que, no sé, a mí me gustan más que otros. Hoy me pareció un día maravilloso poder conversar con este hombre. No sé, eso lo dirán ustedes, porque ustedes son los que escuchan los programas y ustedes saben los que les gusta y los que no. Así que si quieren alguna otra cosa interesante o lo que sea, me lo hacen saber, que no hay ningún problema, ¿sí? Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, los llevo en el corazón y hasta la semana que viene en otro programa de Radio ABC. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.